Don José, reitero, feliz día del Padre, hombre. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Espero que usted la haya pasado bien sí. el Día del Padre y espero que todos ustedes la hayan pasado bien el Día del Padre. Le quiero decir que a mi casa fueron a llevarle un regalo. Hombre, Son precisamente unos libros. No lo voy a decir porque tengo que entregárselo para que usted sienta el placer de que un hombre del interior le regale un regalo, le dé un regalo a usted hombre, de esa naturaleza porque es parte de su me honra mucho. intelecto. Ahora se lo doy. E incluye, ese sí se lo adelanto, un CD, un DVD, no sé qué es lo que es porque no lo está cerrado, y, de la misa típica panameña. La misa típica panameña. De manera que ese regalo se lo tengo para usted, téngalo ahí como un recuerdo de un oyente para usted, no es para mí, eso es para usted. Bien, quiero antes de entrar, hoy es 17, estamos a 13 días de cambio de gobierno. Ahora le hablo de qué cambio de gobierno estamos hablando, ¿no? De las cosas que van a pasar y están pasando que le dan una característica especial a la dinámica política electoral y a la política y a la coyuntura. Entiéndala como categoría histórica. Bien, quisiera comenzar diciendo, hombre, el periodismo se está llenando de luto todos los días, menos de 10 días. Todos los fines de semana. Que fíjese, dos grandes. Rey Barrías, que pertenece porque con su muerte no se va, pertenece a la generación que luchó junto a todos nosotros por la descolonización de este país. Uno de los grandes, escritos. Y poeta. Poeta, sí. Decía Pedro Rivera que de pronto seremos menos y de pronto no seremos nada. Bueno, nadie se muere eternamente si se le recuerda. Rey Barrías, pero otro periodista que también murió el domingo, Moyo y Casa. Armodio Moyo y Casa, diputado, humorista, un gran amigo. Un hombre que era un inglés. Moyo no hay que olvidar que era un inglés. Además era promotor de boxeo. Bueno, él era fue tantas cosas. Del Cidito Río, fue coronel del batallón Juana de Arco en 1948. Sí, era tantas cosas, sobre todo y particularmente un gran amigo. Un gran amigo, un hombre que conversar con él, te podía hablar de lo que sea y siempre saldría con una sonrisa. Sí. Mi recuerdo eterno a estos dos panameños. Y de paso añadirle que también murió el abuelo de Mayer Mirache. Don Ramón Mirache, padre de Ronnie Mirache, que se fue también en estos días. Debo comenzar con eso porque hay que rendirle tributo a los hombres que contribuyeron al desarrollo de lo que usted tiene hoy. Bien, algunas cosas están pasando en el mundo, graves, serias, importantes, que nos van a afectar. Le cuento, el apagón de ayer en Argentina. No, Argentina, Paraguay y Uruguay. No, pero comenzó allí. Y le cuento, ¿sabe por qué? Ahora le digo, en Argentina comenzó el apagón allí porque hubo un problema en una de las represas y se fue la línea de transmisión del litoral, la alta tensión, y se llevó en banda a Uruguay. 50 millones se quedaron sin luz. Wow. Pero también afectó a provincias de Brasil, a áreas de Paraguay y a Chile. En el proceso, esto arrancó de la suerte que tuvieron, porque fue un domingo, a las 7 de la mañana, donde la carga era... Ahora, usted se imagina ese sistema, levantarlo, lo complejo. Deben haber muchos estudios sobre lo que pasó. Pero la recuperación del sistema se ha logrado relativamente rápido por la complejidad. En menos de un día se está restableciendo casi el 98%. Una parte de... Había elecciones en una parte regional, unas se suspendieron, otras allá por el Cabo de Horno, que tiene un sistema independiente, allá no pasó nada. Sin embargo, Argentina en su totalidad, salvo esta región, perdió el sistema eléctrico. La primera vez en la historia que eso pasa en Argentina. Les recordó a todo lo que pasó en Venezuela, solo que en Venezuela el apagón duró mucho más tiempo. En Uruguay comenzaron a decir inmediatamente que era problema de Argentina. Siempre, porque estos son sistemas interconectados. Algo pasó. Todavía se tienen muchas teorías, no se las voy a decir hasta que nos digan técnicamente qué fue lo que pasó. Es interesante, todos nuestros ingenieros eléctricos están ahora pendientes de qué pasó allí. Bien, pero eso que está pasando allá se lo traigo porque vi una noticia hoy, creo que en el periódico de la prensa, sobre declaraciones del director de la Autoridad de los Servicios Públicos de que en Panamá los usuarios del sistema tienen la percepción de que el sistema es malo. Bueno,
Cuando yo escucho a una autoridad, que es la que regula el sistema eléctrico panameño, entre otras cosas, decir esta tontería, el que tiene que decir qué es lo que está pasando es él. Percepción puede ser verdad o mentira. Yo le pregunto a usted que nos está escuchando, Chorrera, Raiján, Herrera, Los Santos, aquí en Panamá, ¿usted tiene la percepción de que el sistema eléctrico es malo o bueno? Usted tiene la seguridad de que es malo. Claro que sabemos que es tan eficiente. Entonces no diga que es la percepción. Porque quien debe corregir esto es ustedes. Ustedes son la autoridad regulatoria y no han hecho absolutamente nada. Y este problema se va a repetir porque estamos teniendo problemas. Emiten acciones de administración impropias, complicándose el problema de distribución. Pero además, hoy hay un editorial en la prensa, periódico La Prensa, sobre el sistema eléctrico, mal redactado. Porque el problema de los apagones y las fluctuaciones de voltaje no es solo del problema de distribución eléctrica. Hay un problema de transmisión de alto voltaje. Exacto. Que cuando eso se produce, se crea la inestabilidad en las redes secundarias y se producen estos cambios de voltaje y algunas veces apagones. Hay una mezcla. Aunque dice la SEP que no está, que es percepción. Sí, dice que es percepción. Y claro que hay que resolver el problema de un plan de largo plazo eléctrico nacional. Ahora le hablo un poco sobre eso, pero esto de Argentina ayer llamó la atención del mundo. Esta era la noticia más importante ayer en el mundo, porque fue espectacular ese apagón. Le cuento lo que pasó en Guatemala o lo que está pasando en Guatemala. En medio de violencia, en medio de un fiscal huyendo, en medio de la cancelación de algunas áreas, 4 áreas en particular, se celebraron las elecciones en Guatemala con poca participación. Muy poca, Les doy los resultados con el 86% hasta ahora, hasta el momento que tengo el corte. Si alguien tiene más información, bueno, pero no creo que haya variaciones en lo que le voy a decir. Con el 46%, Sandra Torres marcha adelante con 24,7%. Recuerda que hay 19 candidatos, 24,7%, seguido del médico conservador, que fue el médico de los penales. Mire que debe tener mucha conexión con los militares. Alejandro Oimatel marcha de segundo, pero muy pegado de 2 mujeres progresistas. Una de ellas, una indígena, que representa a los pueblos indígenas. La variación es de 2%. Por eso que el segundo lugar está a una diferencia de 2%, que todavía con 16%, y particularmente porque los votos que faltan son de las regiones más retrasadas. Recuerda que en Guatemala hay áreas donde no hay luz eléctrica ni transmisión. Sí. Para que usted sepa que estamos hablando de un país, 8.100.000 estaban aptos para votar, la votación fue baja, habrá segunda vuelta el 11 de agosto, porque para que hubiese un ganador tendría que ser 50% más un voto. La que marcha adelante solo llegó al 24,7%. Sandra es la ex esposa del expresidente Álvaro Colón. Álvaro Colón. Muchas expectativas en Guatemala. Hay toda clase de problemas en ese país. Problemas de seguridad, problemas de narcotráfico, problemas de inclusión, de desigualdad, de pobreza, migración. Un país en serios problemas. Pero inmediatamente le doy, fíjese lo que la cadena Fox de los Estados Unidos, una cadena conservadora, pro-Trump, muy pro-Trump, muy pro-Trump, pro-presidente de los Estados Unidos. Miren los datos que lanza en su encuesta Fox News. Si hoy fueran las elecciones y los dos candidatos fueran Joe Biden del Partido Demócrata y Donald Trump de los Estados Unidos, del Partido Republicano, ganaría Joe Biden con el 49% y Trump con el 39%. 10 puntos porcentuales Joe Biden, al que el presidente Trump califica de un loser. Y si las elecciones fueran entre Trump y el senador Sanders, ganaría Sanders con el 49% y Trump con 40%. O sea, la diferencia se corta un punto, pero hay 3 demócratas más, entre ellos la señora senadora,
que le ganaría por 3 puntos y otro por 2 y uno por 1. O sea, es decir, no importa quién sería el candidato demócrata. No, después, porque acuérdense que hay tantos demócratas corriendo, hay otros que no le ganarían jamás. Pero hay 5 demócratas que según la encuesta de Fox News le ganarían. ¿Qué ha hecho el presidente inmediatamente? Ha cambiado el tono. Ayer tenía que hablar sobre China y prefirió no hablar sobre China porque en teoría debe encontrarse con Xi Jinping. Le está pesando mucho a Trump las decisiones que han afectado a grandes compañías de los Estados Unidos. Recuerde que hay más de 500 compañías que le están diciendo al presidente de los Estados Unidos alto a la guerra comercial que nos está haciendo daño. Igual le está haciendo daño a China. Sí. No se engañen. El manejo que tuvo con México le creó muchos problemas en estados importantes, incluso su cambio se debió a que senadores importantes del Partido Republicano le dijeron, espera, por ahí no vamos, que también nosotros vamos a elecciones. Bien. Pero además de eso, fíjense lo que pasó este fin de semana, perdón. Ante las presiones del presidente Trump, que sacaba de su saco una carta de que aquí está el acuerdo secreto de lo que van a hacer, qué sé yo. Bueno, el gobierno de México decidió publicar el acuerdo, la carta esa que les enseñaba el presidente en el periódico La Reforma. Y ese acuerdo establece claramente lo que decía el gobierno mexicano, no lo que decía el presidente Trump, que era básicamente sobre el problema migratorio, establecía condiciones de qué debía hacer México y que si a los 45 días los Estados Unidos no se encontraba satisfecho con lo que México es, tendrían 90 días más para hacer una nueva iniciativa y después se tomarían otras medidas. Ese fue el acuerdo. O sea, el presidente de Estados Unidos echó para atrás lo que nunca debió hacer. Porque ¿se acuerda que parte de esto era utilizar los aranceles como una medida de presión en inmigración? Pero además de eso incluyó, desde allá de Inglaterra, donde estaba, ¿se acuerdan? De que si México no compraba masivamente productos agrícolas, y él dijo que eso estaba en el acuerdo. Ahora resulta que México lo publicó. Y por eso usted ve algunos ajustes, usted verá, del presidente de los Estados Unidos en esto, porque él aspira a la reelección. Es más, en estos días dijo Fernando que si él ganaba la reelección, es decir, un segundo término, el pueblo le pediría un tercer término y él estaría dispuesto a mirar eso. Mire usted por dónde va esto. Bien. Franklin D. Roosevelt. Pero donde también, aparte del pequeño apagón, porque en Brasil no hubo apagón total, hubo algunas áreas se afectaron, donde sí hay un apagón político es en Brasil, con esto de su amigo el juez Moro. Un charlatán ese. Este caballero, que era la quintesencia de la decencia, que ha llevado a una crisis global la investigación Lavallato, se encuentra en el ojo de la tormenta. Ahora solo lo defiende el presidente de los Estados Unidos, el presidente de Brasil, Bolsonaro, y los militares. Y por ahí apareció Fernando Cardoso, que odiaba, por una razón que no entiendo muy claramente, al PT. Acuérdense que Fernando Cardoso... Fueron 2 veces sus contendores. Sí, pero Fernando Cardoso era la quinta esencia del marxismo puro. El profesor Cardoso. Para que tengan claro quién era. Fue un gran presidente. Fernando Enrique. Fue un gran presidente. Parte de la modernización de Brasil se debió a él, un gran economista, un gran intelectual. Él, más que economista, es sociólogo, ¿sabes? Y él sale a hablar un poco, pero en términos generales, en Brasil hay un movimiento para declarar ilegal todo el proceso por las violaciones que se hicieron, la comunicación del juez Moro, la colusión de Moro con los fiscales, prohibida por la Constitución y por las leyes. Aunque el juez Moro dice que eso es usual en Brasil. Sí. Bueno, en Brasil lo usual es matar, pero eso no es legal. ¿Le suena algo a lo que ha pasado aquí con estos 9 del patíbulo llamados inventando casos y poniendo a la maquinaria mediática a hacer lawfare en su máxima expresión? Bien, este caso de Brasil presta la atención porque el Tribunal Supremo de Justicia ha llamado a reconsiderar la detención de Lula da Silva. Y los abogados de Lula da Silva están presentando un recurso de anulación de todo el proceso. Bueno, esto está en desarrollo. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Lo que sí se sabe ya, por un hecho, que las informaciones que tiene el periódico brasileño, el digital Intercept Brasil, son exactamente así. Y ahora hay una discusión, no cómo se obtuvo,
sino que eso pasó y eso es ilegal. Por otro lado, la situación en Irán se complica con las acusaciones de los Estados Unidos de que Irán fue el que hizo los atentados en los barcos. Se recuerda uno de bandera panameña. Bueno, Irán lo niega. Los Estados Unidos están mandando otro contingente militar. El mundo está pidiendo cautela, pero aumenta la tensión en el Golfo Pérsico, lo que pone presión al precio del petróleo. A usted y a mí nos va a afectar. Si usted quiere saber lo que va a pasar, usted nada mirando cuánto paga usted en gasolina. Y en luz. Y ahora usted va a ver lo que tarifa, es uno de los regalitos que le dejan al nuevo gobierno. ¿Qué va a pasar con las tarifas eléctricas? Que eso siempre y el se dice subsidio? antes del 1 de julio, porque eso Sí, empieza eso a deberán regir. decirlo ya, eso Ya. debe estar listo. Pero lo van a dejar para el próximo gobierno, que tiene que tomar una decisión. Mientras, en la guerra comercial, fíjese lo que está sucediendo. A partir de ayer, la India, ¿se acuerda que fue sacado de acción preferencial de productos hindúes a Estados Unidos por 5.600 millones? Bueno, la India el domingo impuso 20 nuevos aranceles a 20 productos norteamericanos en la prolongación y la profundización de la guerra comercial. Esto une ahora a la India a la China popular en el reclamo de globalización adecuada con controles internacionales. Los Estados Unidos está bajo la línea de primero Estados Unidos y cero controles internacionales. Eso, cuando ellos tienen poder, lo pueden hacer, nosotros no lo podemos hacer. Pero la guerra comercial llega a un punto clave este fin de mes, cuando allá en Osaka, Japón, se reúne el G20 y existe una probabilidad, todavía no sabemos si el presidente Xi Jinping, ante la presión que puso el presidente de los Estados Unidos, incluso vaya a la cumbre. Si no va, tendremos más guerra. Si vaya, veremos qué pasa. Yo espero que vaya y espero un acuerdo. Porque fíjese las consecuencias para nosotros. Ya la República Popular China, a partir de hace unas semanas, no es el segundo usuario del Canal de Panamá, es el tercer usuario del Canal de Panamá. El segundo lugar lo ocupa Japón ahora y el cuarto está Chile. Y esa bajada de tercer lugar no es un aumento de carga, es una disminución de la participación del comercio de China y eso es malo. Eso es malo para nosotros. Y en términos generales, esta confrontación comercial se extiende a la incertidumbre que hay en Inglaterra con lo que va a pasar. Su amigo Boris Johnson está A punto de. No, está lejos todavía, pero en la primera votación ganó con 114 votos de los 315 del Parlamento. Eso tiene que ir a votación dentro del partido. Pero los otros contendientes están tratando de presentar un frente unido para ganarle a Boris Johnson. Si Boris Johnson gana es el primer ministro de Inglaterra, tendremos otro elemento de inestabilidad más. De manera que en el complejo mundo, ¿no?, que nos toca a nosotros, en ese mundo complejo se desarrollará el próximo gobierno, que va a requerir de todo su talento para poder enfrentar esta compleja situación internacional. A la vuelta vamos a hablar un poco, Fernando, sobre el caso de Ricardo Martinelli, que el viernes el panel de jueces decidió mantener la decisión que los jueces de juicio le dieron a Ricardo Martinelli y suavizó las medidas. Esto irritó a mucha gente, algunos de los enemigos. ¿Qué está pasando en esta confrontación entre el gobierno y el gobierno entrante? ¿Qué pasa entre el Ejecutivo y la Asamblea? A la vuelta le hablamos de todo eso y además les quiero hablar sobre la economía. Sí.